Vamos a comenzar entonces nuestro primer video sobre el uso de Office 365, la herramienta Excel. Primero, ¿cierto? Vamos a ingresar. Bueno, lo normal es que al ingresar a Office 365 Login, ¿cierto? Nos consulte por nuestras credenciales, o sea, nuestro correo electrónico más el password para poder ingresar. En este caso claramente yo ya lo hice. Una vez que estamos dentro de el entorno de Office 365, vamos a ir directamente, ¿cierto?, a la que nos interesa, que sería Excel. Acá podemos ver cómo se estructuran ¿cierto? Los documentos que nosotros vayamos a colocar y las opciones de creación, ¿cierto?, de documentos nuevos. Aquí es importante recordar que se van a ir almacenando, específicamente se almacenan en OneDrive, ¿ya? Es acá donde van a ir almacenándose los documentos que nosotros vayamos creando. Entonces, de la misma forma, nosotros podríamos cargar ciertos documentos desde nuestro equipo o podríamos ir a verlos como están en OneDrive. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es crear un libro nuevo, un documento nuevo, ¿ya? Acá se acaba de crear, ¿cierto? Nosotros acá podemos darle un nombre, ¿cierto?, a este archivo y le vamos a colocar, y otra cosa, y fíjense dónde se va a quedar, ¿ya? Entonces le vamos a colocar ventas de Pablo, ¿ya? Ventas de Pablo. Y acá nosotros podemos decirle en qué parte específicamente, ¿ya? Entonces podríamos dar acá crear una carpeta, ¿cierto? Donde nosotros vayamos a guardarlo. Listo. Lo podemos hacer después también, o sea, no necesariamente tiene que ser ahora. Entonces, ventas de Pablo, ¿ya? Y listo. Y ahí queda, ¿cierto? Ahí ya ven ustedes cómo automáticamente se modificó. Yo pude haber definido una carpeta donde dejarlo y después haberlo creado. Da lo mismo. O sea, ¿se fijan? Ahí está. Se acaba de crear el archivo. Entonces, de cierta forma queda enlazado. Cuando yo creo un documento nuevo queda enlazado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo volviera acá a Excel, por ejemplo, ¿cierto? Ahí está ventas de Pablo y claramente está enlazado. Entonces, yo puedo acceder directamente desde aquí cuando quiera revisar un documento, o derechamente puedo ir también a, a OneDrive, ¿cierto?, a verlo, o directamente a la aplicación de Excel, ¿ya? Por ejemplo, si yo vuelvo aquí a Office, ¿se fijan? Ahí aparece, está anclado, ya lo acabo de crear. Si me voy a Excel, ahí está también. Entonces vamos a trabajar en él. Bueno, también lo podría cambiar, ¿eh? O sea, por ejemplo, o sea, si me voy acá yo, por ejemplo, a OneDrive, ¿cierto? Voy a crear una carpeta, por ejemplo, qué sé yo, archivos Excel, por decir algo, por crear una carpeta. Y este documento, ¿cierto?, lo puedo mover ahí, ¿ya? Entonces ahora está acá, ¿se fijan? Entonces voy acá a Excel, pero fíjense una cosa, que eso no cambia el hecho de que yo lo pueda abrir directamente, ¿se fijan? Ahí está. Ahí se fue y está guardado en OneDrive, ¿ya? Y está guardado ¿dónde? En la carpeta archivos de Excel, ¿ya? Eso fundamentalmente. Vamos entonces a colocar aquí algunos datos, que es con la tabla con la que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a ajustar aquí algunas cositas, ¿cierto? Para que podamos trabajar con ella, con esta interesante planilla. Voy a explicar un poquito el contexto de la planilla para que ustedes se ubiquen un poco, ¿cierto? Ahí está. Para que ustedes se ubiquen un poco y puedan
entender un poco lo que vamos a hacer. ¿Ya? Acá está. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En principio, ¿cierto? Lo que tenemos acá es que tenemos un registro, ya, de ventas. Voy a cambiarle el nombre a esto. Le vamos a colocar a la hoja, le vamos a colocar ventas. Ya, aceptar. Entonces, bueno, de acá también nosotros podemos crear más hojas, ya, por ejemplo, si es que se requiere. Entonces acá tenemos nuestros datos. ¿Qué tenemos? Fechas, lugares, cantidades de naranjas, unidades, cantidad de jugo vendido, vasos, manzanas, jugos de manzana vendidos, la temperatura que había ese día cuando se vendieron, volantes, publicidad, cantidad de volantes que repartimos ese día y el precio que tuvo, cierto, el vaso de jugo ese día. ¿Ya? Entonces hicimos un registro de todos estos datos y ahora lo que vamos a ir realizando es los análisis, cierto, de esta información, y para eso vamos a ir utilizando una serie de herramientas que nos permite usar Excel. ¿Ya? Así es que aquí tenemos nosotros ya el archivo con el que vamos a trabajar. Ya, vamos a revisar ahora algunas cosas que son interesantes desde el punto de vista de las herramientas, ¿cierto?, que dispone Excel. Bueno, primero acá tenemos el menú clásico de Excel, ¿cierto? Tenemos inicio. Acá podemos ver algunas herramientas que quedan ocultas cuando nosotros, ¿cierto?, reducimos el espacio de la barra. Bueno, lo clásico, ¿cierto? Copiar, pegar, la fuente, formato, línea, colores, ¿cierto? Alineaciones, ajuste de textos, tipos de textos, decimales, comillas, formatos de tablas, estilos, ¿cierto? Etcétera. Analizar datos, también vamos a echarle un vistazo a esta herramienta un poco más adelante. También tenemos acá las opciones de insertar funciones, tablas dinámicas, ¿cierto? Formas, algunos complementos de Office, gráficos, hipervínculos, comentarios. Tenemos acá el tema, ¿cierto?, de dibujar dentro de lo que es la tabla. Tenemos los diseños de página, ¿cierto? Sobre todo para cuando compartimos, ¿cierto?, archivos, las fórmulas, ¿cierto? Acá tenemos algunas opciones para los datos, revisiones, las vistas, ¿cierto? Y bueno, el clásico, ¿cierto?, la ayuda, ¿ya? Dentro de las vistas, bueno, por ejemplo, quitar la línea de división, que a veces puede ser, ¿cierto?, interesante, o tal vez quitar los encabezados, ¿ya? Bueno, ahí depende de cómo ustedes quieran trabajar o cómo les parezca más interesante. Volvamos entonces acá a inicio y acá podemos reducir un poco para que tengamos un mejor espacio para trabajar. Ya, lo primero que vamos a hacer es hacer algunos cambios de formato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes acá la fecha. La fecha viene en un formato general, pero la verdad que no es muy claro, ¿ya? Entonces vamos a hacer un primer cambio que sería darle un formato de fecha corta, ¿ya? Que de cierta forma quedaría un poco, ¿cierto?, ahí, y luego de eso, ¿cierto?, vamos a replicar la fórmula por el resto de los valores, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ahí están, para hacerlo un poco más comprensible. Ahora, si tenemos la fecha, tenemos los lugares, ¿cierto?, tenemos las ventas, quizás sería interesante saber el día al que corresponde esta fecha, ¿ya? Era lunes, era martes, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar aquí, vamos a insertar una columna, ¿ya? Ahí le vamos a colocar día y luego de eso vamos a colocar acá una fórmula, ¿ya? Deme un segundito, vamos a colocarla. La vamos a colocar acá
Ya, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Bueno, va a transformar, ¿cierto? En un texto la fecha que nosotros encontramos allá con ese formato, y específicamente va a transformar el valor que corresponde al día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el día 3 del 10 del 2016 era un lunes, ¿ya? Eso es lo que hace. Luego bajamos un poquito. Perfecto. Y tenemos ya entonces nuestra transformación. Otro valor o otro elemento importante podría estar acá, ¿cierto? En el precio, que vamos a darle un formato de moneda o contabilidad o qué sé yo. Ahora aquí quizás sería interesante ver, por ejemplo, bueno, qué tipo de formato de moneda nos interesa. Entonces podríamos buscar más formatos. Contabilidad, ¿cierto? El número de decimales, podríamos querer que tenga 0 decimal, ya, etcétera. Lo vamos a dejar así. Entonces ahí tenemos nuestro formato. Vamos a cubrir. Bueno, esto también lo podríamos hacer así, o sea, a ver, ahí. ¿Ya? Pero mire lo que pasa. No es lo mismo, ¿cierto? Replica el mismo valor. Entonces, por eso es que yo lo hago aquí, tomo la fórmula y la replico, ¿se fijan? Listo. Ah, no era eso. No era eso lo que queríamos. No era eso. Entonces lo que tenemos que hacer es replicar el formato. Ahí está. Replicar el formato. Ahí. Ahí sí. Claro. Claro, no es el valor, ¿cierto? Es el formato. Perfecto. Ahora tenemos entonces ya un poco esto más interesante. ¿Qué valor podríamos ya como para comenzar digamos, a comenzar a echar mano aquí de algunos cálculos? Por ejemplo, qué sé yo, podríamos por ejemplo calcular el total de naranjas y el total de manzanas, ¿cierto? Ya, ese total dice relación con ¿cómo decirlo? Ese total dice relación con una sumatoria, ¿cierto? Con un total, con tomar, yo podría hacerlo así, ¿cierto? Podríamos colocar, por ejemplo, podríamos ver acá. Yo podría hacer así, por ejemplo, y decir, voy a sumar, ¿cierto? Sumar, qué sé yo, la columna, que es la que me interesa, ¿cierto? Y voy a sumar perdón, suma, es sensible. Ya, aquí tenemos la suma entonces, ¿cierto? Del total de naranjas, ¿ya? El total de naranjas, digamos, utilizados. Entonces, y el total de naranjas en este periodo fueron 2320. Ahora, de la misma manera yo podría calcular el total de las manzanas, ¿cierto? Ahora, quiero que empiecen a notar una cosa. Supongamos que yo me llevara esta fórmula, ¿cierto? Y me la llevara al total de las manzanas. ¿Cuál es el cuidado que yo debería tener? Bueno, que ahora estoy acá, ¿cierto? Manzanas. O sea, columna F, y voy de la fila 2 a la fila 32, ¿ya? Y ahí tengo el total. El total de naranjas, el total de manzanas, ¿cierto? Bueno, también podría, qué sé yo, podría calcular, no voy a calcular, por ejemplo, el total de temperatura, o, bueno, podría calcular el total de jugo vendido, el total de jugo de manzana vendido, el de naranja vendido, el total de volantes que se repartieron, pero no así el total de la temperatura. Es decir, en el caso de la temperatura, quizás lo que me serviría sería calcular el promedio, ¿cierto? El promedio de temperatura. ¿Cuál fue el promedio? ¿Ya? Entonces, el promedio fueron 28 grados.
Vamos a reducir acá algunos decimales. Voy a dejarlo solo con un decimal. 28.6 grados. ¿Se fijan? Ahí tenemos entonces algunos totales, ¿ya? Pero bueno, ahí podemos ir aplicando otras características. Pero veamos aquí algo que puede resultar interesante. Si tenemos el precio, ¿cierto? Ahora, lo normal es que estemos hablando de un precio que incluye el IVA, digamos, porque nosotros cuando compramos un producto, ese producto incluye el IVA. Entonces cuando estamos comprando un jugo, estos 2.500 lo incluyen, ¿cierto? Ahora, para saber cuánto es el impuesto, ¿cierto? Yo tendría que, por ejemplo, IVA, ¿cierto? Yo tendría que decir que tendría que calcular el 19% de ese valor, o sea, 0,19 por, ¿cierto?, el valor, ¿ya? Ahora, el IVA corresponde, ¿cierto?, al 19%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estoy viendo que el IVA son 475 pesos, ¿ya? Entonces quiere decir que el precio de este producto incluye ese IVA, que es el 19%. Dicho de otra manera, ¿cierto? El precio, lo que le llaman el precio neto, o sea, sin IVA, ¿cierto? El precio neto sin IVA sería el precio menos, ¿cierto?, el IVA, ¿ya? O sea, el precio neto serían 2025, ¿ya? Entonces voy a colocar ahora sí la fórmula. Fíjense que pasó algo diferente a lo que hicimos delante. O sea, delante cuando hicimos acá en el precio el formato y se copió, digamos, el formato y copió como con la misma el mismo valor. Acá no, ¿cierto? Acá se replicó la fórmula. Ahora, quiero que noten una cosa. Si yo fijara esta celda, ¿ya? Voy a retroceder. Si yo fijara esta celda y le dijera que fuera solamente o considerara solamente la fila la columna J, ¿cierto?, y la fila 2, cuando yo replicara la fórmula, ¿se fijan? Siempre apuntaría a ese valor, ¿ya? Entonces esto va a ser súper útil cuando realicemos algunos cálculos, ¿ya? Pero esto es para aprender. Entonces voy a ir hacia atrás y voy a quitar esta opción de fijar, ¿cierto? Y bueno, replicamos el valor y ahí lo tenemos, ¿ya? Ahora sí, otro detalle importante. Fíjese en lo que pasa aquí. Este es el precio por vaso de jugo, ¿ya? Pero y estos son el número de jugos vendidos. Jugos de manzana, jugos de naranja vendidos ese día. Cuestan lo mismo, ¿ya? Entonces, quizás necesitaríamos colocar una especie de total jugos, ¿cierto? El total de jugos vendidos ese día. Y el total de jugos vendidos ese día, ¿qué serían? Serían los jugos de naranja más los jugos de manzana, ¿ya? Entonces ese día se vendieron 84 jugos. Todavía, bueno, estoy haciéndolo en términos generales, después podemos ir separándolo. Total jugos, ¿ya? Y si tengo el total de jugos y tengo el valor, puedo hacer un cálculo, ¿cierto?, de total venta, ¿cierto? Ahora, total venta significa que voy a tomar el valor, ¿cierto?, y lo voy a multiplicar por la cantidad, ¿ya? Entonces, eso me está dando que el día lunes en el parque, ¿cierto?, estoy logrando 84 jugos vendidos
con un valor de 170.100 pesos, ¿ya? Entonces ahí tengo todos los valores totales, ¿ya? Ahora, si tengo los valores totales, quiere decir que también podría hacer el cálculo por los valores parciales, ¿cierto? Entonces podría decir total jugo manzana, perdón, voy a partir con los de naranja, total jugo naranja, ¿cierto? Total venta naranja, total venta jugo naranja, ¿cierto? Total jugo naranja, total venta jugo naranja, total jugo manzana, y aquí al ladito podría decir total menta jugo manzana, ya. Y ahí lo tengo. Entonces vamos viendo qué es lo que necesitamos en total jugo de naranja. Es decir, me refiero a que al total jugo naranja se refiere a... o sea, no, estamos mal. El total jugo naranja se refiere, ya lo tengo, digamos, que son los jugos de naranja vendidos, ¿cierto? Lo que yo necesito es el total de la venta. Ah, pero necesito también el total de jugo, el total del jugo de naranja, claro. Lo que pasa es que los totales están acá, están separados. Entonces, por ejemplo, esta está de más. La vamos a eliminar. Lo mismo que esta. Ahí está. Vamos a eliminar esa columna. Entonces, total venta jugo naranja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cierto? Signo igual. Nos vamos a ir a buscar el total de jugo de naranja, ¿cierto? Multiplicado por el valor. Por el valor que sería este, por el precio, ¿cierto? Y ahí está. Y después tendríamos el total venta de jugo de manzana. Bueno, tendríamos que ir a buscar el número de jugos de manzana y multiplicarlo por el valor, por el precio. Ahí está. Y luego tendríamos, ¿cierto? Pack y pack. Y ahí tendríamos algunos datos, ¿ya? Un dato sencillo, simple, ¿cierto? De esta tabla que es la que estamos trabajando, ¿ya? Así es que aquí tendríamos ya una primera preparación de la información que tenemos acá en nuestra tabla. Otro aspecto interesante, ya cuando trabajamos con estos datos, que quizás les pueda resultar atractivo, es por ejemplo inmovilizar algunos paneles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría inmovilizar, voy a fijarme acá, ¿cierto? En esta celda, y voy a ir aquí a vista, ¿ya? Y vamos a colocarle inmovilizar paneles, ¿ya? Cuando yo hago eso, fíjense que se crea esta línea de división y me permite moverme, desplazarme, ¿cierto? Hacia mi derecha o desplazarme hacia abajo, ¿cierto? Dejando fija ya la fila superior con el título, o por acá dejando fija, ¿cierto? Estas otras columnas. Eso me puede dar bastante comodidad a la hora de trabajar y que yo necesite dejar algunos datos, digamos, fijos. Ahora, para quitarlo es muy simple, ¿cierto? Ustedes se vienen de nuevo acá y le colocamos movilizar paneles, ¿ya? Otro aspecto que puede resultar interesante también es dar, ¿cierto? Darle formato a nuestra tabla, ¿ya? Para hacerlo un poquito más legible, ¿ya? Entonces nos venimos acá a diseño de página, inicio, ¿cierto? Y le vamos a dar un poco de formato. Entonces acá podemos elegir algún tipo de formato que nos parezca interesante, por ejemplo este, ¿ya? Ahí nos dice que va a dar el formato.
¿Cierto? Ahora, se crean estos elementos aquí. Bueno, si a ustedes no les gusta esto, pueden regresar, digamos, ¿cierto? Uno más. Vamos a ir hasta la parte cuando está seleccionada, ¿cierto? Y voy a tomar de nuevo, ¿cierto? La tabla y le voy a cambiar el formato. ¿Ya? Bueno, aquí tiene que ver mucho con el estilo que ustedes quieran utilizar, ¿ya? Entonces, una vez que está de esta forma, nosotros por ejemplo podemos aplicar desde acá algunos filtros, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, yo puedo filtrar acá por día, ¿ya? Qué sé yo, puedo filtrar solo los lunes, ¿ya? De tal forma que se aplica este filtro y solo me va a mostrar los valores, ¿cierto?, correspondientes a el día lunes, ¿ya? Y bueno, y obviamente con toda la información, ¿cierto?, extra que está asociada. Para volver yo de nuevo a retomar esto, vuelvo acá, ¿cierto?, todos, y de nuevo muestro toda la información, ¿ya? De la misma manera, nosotros podríamos haber aplicado, ¿cierto?, el filtro, se lo puedo quitar, dejo solo el formato o lo puedo agregar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría colocar, qué sé yo, a ver, otro filtro acá, en lugar, ¿cierto? Podría colocar el filtro que quiero solamente la ciudad, ¿fijan? Entonces me muestra solamente ese tipo de datos. Bueno, y aparte de eso, yo lo puedo quitar acá, ¿se fijan? Aparte de eso, como ya estábamos explicando recién, yo podría fijar, ¿cierto? Fijar esto desde el punto de vista de los paneles. Yo podría inmovilizar la fila superior. Eso significa que inmovilizo solo el título. ¿Se fijan? Podría desplazarme para no perder esa visión. O podría de nuevo movilizar paneles y lo dejo tal cual, ¿ya? Ahora, si por ejemplo yo quisiera volver a reformular el formato de mi tabla, ¿cierto? Vuelvo acá nuevamente, ¿cierto? Y lo modifico, ¿ya? Lo modifico el color o algún otro, bueno, alguna otra. Este es un poco más extremo, se pierde un poco, se fijan ahí por el color, pero también podría vamos a dejar esta nomás, yo creo, finalmente, ¿sí? Para poder trabajar, aunque hubiera sido ideal, a ver, esta me gusta más, ahí está. Entonces ahí dejamos el formato, ¿cierto? De la tabla. Repito, acordarse para que puedan fijarlo cuando generen muchos datos, ¿cierto? Hacia la izquierda. Venimos aquí, ¿cierto? Y vamos a la vista y movilizamos, ¿cierto? Y movilizar panel, ¿ah? Entonces ahí nos podemos mover para acá, ¿se fijan? Y si quieren desplazar hacia abajo, se desplazan en conjunto para que los datos no se les desordenen. Y bueno, y después vienen acá y quitan nuevamente movilizar paneles y eso, y ahí les va quedando con mucho más legible la tabla, ya, para lo que ustedes quieran realizar. ¿Listo? Ya, otro aspecto importante a la hora de trabajar con un documento, ¿cierto?, ya sea en Excel u otro, es la capacidad que tenemos nosotros de compartirlo, ¿ya? De compartir nuestro documento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la opción, ¿cierto?, que nos permite compartir, ¿ya? Ahora, nosotros podemos compartir este archivo que se llama ventas de Pablo, ¿cierto?, que es una planilla en Excel, y la podemos compartir con algo que vamos a llamar privilegios. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo podría compartir este archivo con alguna persona, ¿cierto? Y le podría dar la opción de que esa persona pueda trabajar en el archivo, que pueda hacer cosas, no sé, si estoy trabajando en grupo, si quiero compartirlo con el profesor, etc. De la misma forma, yo le puedo agregar una fecha en que este documento va a expirar, digamos, que después de eso ya no va a poder acceder a él.
incluso también le podría asignar una contraseña, es decir, las personas con las que comparta, para que puedan accesar a ese archivo, puede ir una contraseña para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces aquí tenemos varias cositas que son cierto, interesantes. Ahora, fíjense que aquí, bueno, una vez que usted, en este caso dice que cualquier persona que tenga el vínculo puede editar, ¿ya? Entonces yo, si lo quito, ¿cierto? Y le coloco aplicar, cualquier persona con el vínculo puede ver, es decir, solo va a poder mirar la planilla. Y aquí abajito yo puedo colocar cierto nombre de la persona. Yo lo recomiendo el correo electrónico, ¿cierto? Por ejemplo, si yo busco cierto, bien, bueno, soy yo realmente, entonces no debería haber un problema ahí. Digamos, yo no podría como compartirlo conmigo mismo, ¿se fijan? Pero aquí ustedes deberían buscar o colocar el correo electrónico de la persona con la que quieren compartirlo. Y aquí abajito le colocan un mensaje, ¿ya? O derechamente, si por ejemplo lo quisieran compartir por otro medio, WhatsApp o qué sé yo, copian este vínculo nomás, ¿ya? Copian este link, ¿ya? Y eso lo comparten con la persona a quien se lo quieren enviar. ¿Listo? De esa manera se hace. Ahora, de la misma forma, ¿cierto? Si lo podemos hacer nosotros de acá, desde OneDrive, ¿cierto? Desde la carpeta de archivo de Excel, y aquí está mi documento, ¿cierto? Que yo lo puedo abrir, pero no lo voy a hacer porque ya lo tengo ahí. Pero si yo lo selecciono, fíjense que aquí arriba les aparecen varias opciones: descargar, eliminar, mover, copiar, y una de ellas compartir. Y les aparece la misma estructura, ¿se fijan? Entonces desde acá ustedes pueden realizar ese proceso, es decir, compartirlo a través de un link, editar las propiedades del documento para no tener problemas, etc. Ahora, obviamente, tener cuidado con el tema de eliminar. Ahora, un detalle: si descargan el archivo, obviamente lo van a descargar como un Excel, pero necesitan tener instalado el Office de escritorio para poder abrirlo, ¿ya? Porque recuerden que esta es una aplicación web, ya no es la aplicación de escritorio, ya, a menos que obviamente hayan ¿cómo se dice? Hayan colocado o hayan instalado el Office, digamos, ya en su equipo, pero no es el caso. Por eso estamos explicando el trabajo con Excel online, ¿ya? Entonces ahí está, eso es lo que yo les quería explicar con respecto al tema de compartir, tanto de si lo hacen de acá desde Excel, como si lo hacen acá, ¿cierto? Desde OneDrive, donde se están almacenando sus archivos.